Carolina Anastasiadis, la licenciada en comunicación, que entre otras cosas es parte del blog Mamás Reales. Acaba de lanzar un libro que lo tenemos por acá, Descubrir el Ser, y que trata de estas cosas precisamente. Así que, Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás Buenas tanto tardes tiempo? a las tres. ¿Cómo andás, Caro? Muy bien. Hola, Sofi. Tenemos un ataque de confianza porque la conocemos desde hace muchos años. Así que, bueno, felices de poder charlar contigo a propósito de Descubrir el Ser, que empieza como un descubrimiento personal para después la proyección a nuestros hijos y a nuestra vida, ¿no? Y sí, en realidad fue un viaje, en realidad, la escritura de este libro. Fue un viaje que llevó como 3 años. Hace un montón que vengo investigando sobre cuestiones de educación, de crianza, de neurociencia. Y en el viaje de criar me pasó también que se me murió mi papá, entonces como que me empezó a movilizar un montón de cosas adentro y yo decía, bueno, ¿qué es eso que somos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que yo quiero dejarle a mis hijas? ¿No? Y empecé a ver como cosas muy profundas. Me empecé a meter en la psicología ya hacía rato que estaba, pero en cuestiones como más de filosofía, porque la filosofía y las culturas milenarias hablaban del ser y de lo que somos como muchísimo antes que nosotros ahora. Y bueno, hice como una investigación muy personal y empecé como a unir saberes y el resultado, bueno, es esto de descubrir el ser. Y Caro, ¿cómo llegaste a la unión de la educación, digamos, y la espiritualidad? ¿En dónde está ese nexo, la educación a los niños, obviamente, a tus niñas y a todos los niños, y la espiritualidad? ¿Sabés que me daba cuenta que había un montón de transformación que estaba viviendo yo en carne propia? Empecé a meditar en estos últimos 3 años también y me daba cuenta de que yo no podía educar a mis hijas de la manera, con la conciencia que yo quería, si yo primero no tomaba como conciencia de lo que yo era, de lo que tenía para darles, de mis estados emocionales. Entonces, como que hice todo un trabajo muy espiritual mío. Empecé, bueno, a hacer mindfulness puntualmente, que de hecho hay un capítulo entero dedicado al mindfulness. Hablé con la holandesa Elaine Snell, que es la creadora del método mindfulness para niños. Yo hice todo un camino personal de mindfulness con Magalí Fernández, que es gran colaboradora de este libro, que ella es maestra de niños con dificultades y además es instructora de mindfulness para niños. Y hicimos como todo un camino como muy espiritual y bueno, pero yo decía, mi público y mi búsqueda tiene mucho que ver con la educación, con cómo hago para bajar eso que me está sirviendo a mí, para bajarlo a mis hijos. Y bueno, y nada, a partir traté de transformarme yo y de ver cuáles esas cosas que a mí me ayudaban como ser humano para estar conectada con lo que yo soy, con mi don, con lo que quiero, con eso de búsqueda de sentido, podía de a poquito trasladarlo a ellos. Y pasa también que cuando uno va viviendo, ¿no? Como que se va conectando de esa esencia. Y en mi caso yo tengo 39 y creo que sobre los 40 muchas nos pega y a otras personas a través de otros golpes de la vida. Como que siempre hay un momento de un clic que uno como que despierta, ¿no? Y empieza a preguntarse quién soy, por qué hice todo este camino hasta acá, capaz que... Y empieza como a desechar cosas que por ahí no le son funcionales como en su actualidad. Y empezás a elegir vivir de una cierta manera. Y yo que dije, si yo lo puedo hacer ahora a los 40, yo quiero que mis hijas tomen esa conciencia mucho antes de llegar a sus 40 o a su crisis. Como que nunca se desconecten de ese sentir y de ese escucharse que traen genuinamente de origen, de fábrica, y que con la educación los vamos formateando, con las expectativas los vamos como metiendo corsets, y después en realidad a los 40 la idea es sacarse eso y ser uno mismo, llegar a la esencia. Entonces, para ahorrarles caminos a mis hijas y a los niños, digamos, dije, bueno, está bueno como que ese camino espiritual mío trasladarlo a la educación de los niños. Caro, hola, acá te saluda Vale, que fue la única que no te saludó para no perder tiempo inicial y meternos de lleno al tema. Hablas de mindfulness para Hola, niños y de meditación para niños.
¿Cómo se logra que un niño se concentre o se desconcentre o ponga la mente en blanco o haga lo que se necesita para poder hacer esas prácticas? A ver, Sofi conoce a mis hijas y seguramente pueda dar fe de que son como bastante inquietas. Mucho. Estaba pensando cómo hiciste para con tus niñas inquietas lograr que entraran en este camino. A ver, el mindfulness para niños es una adaptación que hizo esta holandesa que entrevisté del método de Jon Kabat-Zinn, que es el creador de mindfulness a nivel mundial, digamos. Ella hizo una adaptación puntual para llevarla a los niños, o sea, cuando hablamos de meditación para niños no estamos hablando de niños que se queden petrificados, estamos hablando de niños, en realidad el mindfulness lo que los va a ayudar es a darse cuenta, a ir tomando registro de que están inquietos, de repente es hacerlos dar cuenta de que no están pudiendo parar de moverse. Eso es como la toma de conciencia del registro de lo que les está pasando. El mindfulness para niños lo que busca no es que se queden quietos físicamente, sino que tomen como mucha conciencia de sus estados internos, de su mundo interno. Que de su aquí y ahora. Lo que desoímos. ¿No? Y de eso aquí y ahora, ¿no? Del momento presente. Ahora, de darse cuenta de que a veces piensan cosas. Pongo un ejemplo concreto chiquito del otro día en mi casa. Alfonsina, la grande, casi todos los días antes de dormir me dice, mamá, no me puedo dormir, mamá, no me puedo dormir. Y entonces el otro día le dije, ¿tú te diste cuenta que todos los días decís lo mismo y que después te dormís? ¿Y qué pasa después? Me duermo. Entonces, ¿qué te parece que pueda pasar hoy? Y me voy a dormir. Entonces como que se dio cuenta de cómo funciona su emocionalidad. Siempre se enoja, no se quiere dormir y después se termina durmiendo. Entonces, eso es como un pequeño chispazo de conciencia, que es un poco lo que apunta el mindfulness. No es que sean niños budistas, mis hijas están muy lejos de eso, yo estoy muy lejos de ser budista, soy corredora, me gusta moverme, me gusta la velocidad también, pero a veces parar y contactar con esas pequeñas sensaciones, emociones, a veces darte cuenta de que ese estado emocional que tenés es por algo que estás pensando y que en realidad no está pasando nada. En esas sutilezas trabaja el mindfulness, pero no los va a hacer quedar quietísimos, sí mucho más conectados con lo que les está pasando. Y te ayuda también, los ayuda a darse cuenta de que durante el día a veces están enojados, pero que ellos no son el enojo, que el enojo es un estado momentáneo que tienen, que la alegría también es un estado, y cómo reenfocar eso para sentirse mejor, llegar al bienestar. O sea, si están enojados, bueno, respiramos y tratamos de volver a la alegría o a un estado como más placentero. ¿Qué implica para vos la reevolución, que de alguna manera lo mencionás en el libro? Sí, ese es un concepto de Christian Plevs, se lo escuché a él por lo menos la primera vez, que es un psiquiatra argentino, fue director del FLENI muchísimos años, medalla de oro, o sea, todos los créditos que puedan haber. Es de psiquiatra y tiene como también una mirada muy espiritual de esto de los niños, está muy vinculado a la educación y de él le robé en realidad el concepto de la reeducación, que implica básicamente como cambiar el enfoque de la educación, en vez de educar a niños que miren hacia afuera, digamos, ya los educamos, ¿no? O sea, poniendo el foco como en los contenidos y demás, bueno, hacerles dar cuenta de que ellos tienen como un mundo interno y que tienen un montón de riqueza y de conocimiento adentro, que es lo que tienen que ayudar a emerger. Educar viene del latín educare, que es justamente como sacar eso que los niños traen adentro, que creo que ese es como la nueva mirada de lo que debería ser el enfoque educativo hoy, sobre todo pensando que lo exterior, los trabajos del futuro, la tecnología, no sabemos con qué se van a encontrar mañana ellos. Va a cambiar seguramente, sí es una certeza de que van a tener un mundo que no es el que estamos viviendo ahora. Entonces, si nosotros les ayudamos, ponemos el foco de la educación, la revolución sería poner el foco en ellos mismos, en el autoconocimiento, trabajar en que ellos conozcan su herramienta, conozcan cómo piensan, cómo sienten, en qué son buenos, porque una vez que se conocen como su herramienta, su cuerpo, sus emociones, su mente, también conectan con su don, con lo que ellos traen acá para desplegar. Claro. O sea que la reeducación
resumiendo, sería dejar de poner el ojo afuera en los contenidos y ponerlo más en el niño, en su instrumento humano, para que desde ahí despierten como a sus habilidades humanas más elevadas, digamos. Claro. La creatividad surge de una autoconexión muy profunda, ponele, que es, dicen, el petróleo de la educación Seguro. nueva, del siglo XXI. Buenísima la frase, aquello de que mirar hacia afuera es soñar y hacia adentro es despertar, ¿no? Sí, queda como instalada en el libro y queda como concepto, digamos, para cerrar esta charla contigo, que la tendríamos larga y tendida, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y me quedo con esa cuestión de potenciar el don de cada uno, ¿no? De cada uno de esos niños y que exploren eso, porque también es lo mejor. Debemos decir que en este libro el concepto amor como base de todo eso y como el gran disparador, digamos, es muy importante. Así que nada, estamos invitando a la gente a que lo lea, ni que hablar. Tampoco vamos a dar todo tan servido en bandeja, che. Descubrir el ser de Carolina Anastasiadis. Muchísimas gracias, Caro. Gracias, chicas. Que tengas linda tarde. Les mando un beso a las 3. Dale, gracias a ti. Igualmente. Chau.